Jesús Zambrano. Él es el delegado del PRD justamente en el estado de Michoacán. Hace unos minutos conversábamos con Luisa María Calderón, Cocoa Calderón, candidata del PAN a la gubernatura michoacana. Ahora queremos conversar con el representante del PRD justamente en aquel estado conflictivo sin duda por muchos aspectos, sobre todo de seguridad en la República Mexicana. Jesús Zambrano, muchas gracias por tomar la llamada. Muy buena tarde. Muy buenas tardes, Pepe, con el gusto de saludarte y a tus órdenes, como siempre. Al contrario, Jesús, Michoacán vuelve a calentarse, la violencia amenaza la elección, están identificados, lo comentábamos con Cocoa Calderón hace un momento, están identificados 17 municipios como focos rojos. Mira, hay que decir con mucha claridad, Pepe, que en realidad lo sorprendente de los últimos días fueron el asesinato del candidato de Morena en el municipio de Yurécuaro, que pareciera no estar relacionado directamente con el proceso electoral, y luego los hechos que se presentaron la semana pasada vinculados con el crimen organizado de una acción de las fuerzas federales en el municipio de Tanuato, en un rancho allí colindante con Jalisco, a donde habían ido a refugiarse los del cártel Nueva Generación de Jalisco por el operativo especial que desplegó el gobierno federal, pero nada que ver con el proceso electoral. Yo he estado junto con Silvano Aureoles, nuestro candidato a la gubernatura del estado, recorriendo las zonas de estas señaladas como focos rojos, las de la Tierra Caliente, las que fueron el epicentro del conflicto de las autodefensas, Apatzingán, Buenavista, Tepetepec, la zona de Cualcomán, Aguililla, Chinicuil, etcétera, y hay absolutamente condiciones para que la elección del próximo 7 de junio se lleve a cabo. Hay las amenazas, por cierto, no puedo dejar de reconocerlo, de la gente, de que van a boicotear las elecciones en Michoacán, pero el magisterio en Michoacán ha estado acudiendo a las a campañas, a los actos proselitistas, con los distintos partidos, una parte con nosotros, por supuesto, pero también hay de distinto color el magisterio, no es homogéneo, y la mayoría de los maestros, de las maestras en Michoacán, no están en la lógica de impedir que haya elecciones. Yo te puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que va a haber elecciones. Incluso el Instituto Electoral de Michoacán y el INE, en coordinación con el instituto local, lo que hizo fue tomar una decisión muy sabia, correcta, que nosotros compartimos, de que para evitar cualquier riesgo, cualquier incertidumbre, las casillas, ninguna casilla se instalara en escuelas públicas, para que no hubiera lugar a dudas de que la gente podía ir a votar en un lugar cercano a lo que tradicionalmente ha sucedido de una escuela, donde ya sabe la gente que va a votar en los pueblos, en las comunidades, en las propias ciudades, pero que esté muy cerca de allí y que esté debidamente informada en su domicilio. Yo no, el foco rojo, como luego se le llama, es más bien una especie de foco amarillo preventivo para que se tomen medidas de ese tipo de carácter preventivo. Además, nosotros hemos insistido con el gobierno federal en el sentido de que se refuerce la presencia de fuerzas federales, especialmente en zonas que han sido identificadas como potencialmente conflictivas o las que fueron precisamente el epicentro, el centro del problema que conocimos y que estremeció a Michoacán y estremeció al país entero por lo que sucedió el año pasado. Yo creo, Pepe, con toda responsabilidad te lo digo, yo he estado recorriendo el estado junto con el candidato y por mi propia cuenta, por cierto, haciendo reuniones de evaluación con los dirigentes, cuadros militantes del partido, con mucha gente además, porque lo hacemos en lugares públicos, que manifiesta su convicción de que es el momento que Michoacán dé un salto hacia adelante, y no, lo digo con toda responsabilidad y sin ningún ánimo de crítica hacia nadie,
que decir, yo creo que es el momento de poner el acento en que los focos rojos o focos naranjas o focos amarillos hay que transformarlos en focos verdes para que transite libremente el proceso electoral. Silvano Aureoles es oficialmente el candidato de tu partido, el PRD, también lo es del Partido del Trabajo, del Partido Encuentro Social y del Partido Nueva Alianza. Son 4 partidos los que respaldan su candidatura, pero hace un momento comentábamos con Luisa María Calderón, pero también es el candidato de por lo menos un sector del poder desde Los Pinos. Pues ahora sí que la señora Calderón, la Cocoa, como se le conoce en Michoacán, tiene toda la libertad para hacer acusaciones en su desesperación para ver cómo recupera alguna credibilidad. Está en un lejanísimo tercer lugar, Pepe. Ayer precisamente Mitofsky, una encuestadora que luego al PRD la castiga mucho, nos daba 5 puntos de ventaja sobre Chon Orihuela y 12 puntos sobre la Cocoa Calderón. No tiene ya ninguna posibilidad de ganar. ¿Y qué es lo que sacan? Que ahora sí que Silvano es el candidato de Los Pinos. Mira, Silvano es el candidato de el PRD, por supuesto, y de un sector amplísimo y cada vez más amplio de la sociedad michoacana. Y no tiene bola negra de Los Pinos, yo te diría que no, pues él como diputado federal, antes senador, luego como presidente de la Cámara de Diputados, construyó muy buenas relaciones con su capacidad de concertación, de acuerdos con muchos sectores del poder público, del gobierno federal, y qué bueno que así sea, porque hoy Michoacán requiere con la reconciliación. El país mismo, después de las elecciones, ¿qué requiere, Pepe? Que todo el mundo se siente a buscar acuerdos que le sirvan al país, no mantenerse en las trincheras partidarias de cada quien. Por eso nosotros en su momento construimos el Pacto por México, nos denostaron, nos descalificaron, desde López Obrador hasta algunos integrantes del PRD, pero porque pusimos por delante y Silvano de esta convicción de que México requiere acuerdos, requiere concertación, requiere diálogo para sacar adelante al país y atender y resolver los problemas que hoy tenemos. Y esta actitud ayuda, por supuesto, a que pues desde Los Pinos no lo vean mal, pero no quiere decir esto que es el candidato de Los Pinos, no. Es el candidato de la mayoría de la gente, así lo veo yo, así lo dicen todas las encuestas en Michoacán. Aquí en Los Pinos no ve mal. Aquí en Los Pinos no ve mal, que es diferente, Pepe. Imagínate que tuviéramos bola negra y que entonces regresáramos a la época aquella de la confrontación entre Leonel Godoy y Calderón, o de Calderón contra Leonel Godoy, que por cierto, el día de ayer absolvieron a los detenidos por el famoso granadazo de aquel 15 de septiembre. Sí, ¿te acuerdas? El 15 de septiembre de 2008 fueron absueltos porque según el juez se violó su debido proceso, no porque hayan sido inocentes. Porque sepa Dios. Pero esto hace cuestionar al sistema de justicia que opera en Michoacán, bueno, y en todo el país. Y en todo el país, porque es un asunto federal, ¿no? Pero bueno, no queremos que se regrese a esos escenarios de confrontación. Si Silvano gana, va a tener una magnífica relación con el presidente Peña, con el gobierno federal, sí, y qué bueno para Michoacán, y qué bueno para el país. Pues muchas gracias, Jesús Zambrano, por esta conversación, esta entrevista. Al contrario, gracias a ti, Pepe, y muy buenas tardes. Un saludo afectuoso. Hasta luego, buenas tardes. El licenciado Jesús Zambrano Grijalva, delegado del PRD en Michoacán, él es candidato a diputado plurinominal por su partido,